Buenas noches, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la escuela bíblica y vamos a concluir el día de hoy con el módulo 1. Ya estudiamos lo que es la introducción al estudio de fundamentos de la fe cristiana. Vimos la doctrina de la justicia de Dios, la justificación, Romanos 6, la gracia de Dios, la redención de Dios, la propiciación. Y el día de hoy vamos a estudiar la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección, vamos a ver el día de hoy dos aspectos nada más. Ahí en pantalla ustedes tienen tres, que es introducción, el significado doctrinal y argumentos. Pero la área de argumentos la vamos a abordar después, ya que cuando empecemos a ver la etapa de teología, vamos a volver a tomar un poco lo que es la resurrección y vamos a complementar lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver lo que es la introducción y su significado doctrinal. Dice primero a los Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vean lo importante que es esta doctrina de la resurrección. Es tan importante que de alguna manera vemos que es donde se sustenta toda la fe de todo creyente. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora, lo primero que vamos a ver entonces, como ahora les indicaba, vamos a ver la introducción y el significado doctrinal. Vamos a comenzar viendo lo que es la introducción. Y quiero comenzar diciendo que la resurrección de Cristo no fue simplemente salir de entre los muertos como lo habían hecho hombres antes de él. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Lázaro, ¿no? Lázaro que también de alguna manera resucitó de los muertos, pero que volvió a morir. La resurrección de Cristo no puede verse bajo esa misma perspectiva, sino que Cristo se levantó de entre los muertos, dice la Biblia, porque Él fue la primicias. ¿Primicias de qué? Pudiéramos nosotros preguntar. Bueno, se refiere a una nueva clase de vida humana. ¿Qué significa esto? Que cuando Lázaro resucitó, él resucitó otra vez bajo la misma, bajo un cuerpo que todavía tiene esa tendencia hacia la corrupción, bajo un cuerpo que todavía no había sido glorificado. Sin embargo, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando que él fue levantado de los muertos, pero como una nueva, o mejor dicho, una nueva clase de vida humana. Por eso se menciona que él fue las primicias, una vida en la que su cuerpo fue perfecto, que ya no estaba sujeto a debilidad ni al envejecimiento. En 1 Corintios 15:20 menciona precisamente lo que acabo de decir. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí en el verso 23 del mismo capítulo 15 menciona, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, quiero que veamos cómo de alguna manera Pablo empieza a mencionar el orden de las resurrecciones posteriores que están por venir, pero menciona que Cristo fue la primicia de una nueva clase de vida, vuelvo a repetir, porque esas resurrecciones que menciona Pablo aquí, que van en orden, de alguna forma vamos a ver que vamos a resucitar, pero con un cuerpo ya glorificado. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos observar cuando hablamos de la resurrección es que la resurrección de Cristo fue básicamente una primicia, hablando de una nueva clase de vida humana. No es en el mismo sentido ni en el mismo contexto de la resurrección de aquellas personas que habían muerto y habían resucitado, pero que volvieron a morir. Entonces, una de las cosas que también quiero mencionar es que la muerte de Cristo no fue un fracaso. Cuando hablamos de la resurrección, necesitamos hablar también de su muerte. Hay alguien por ahí que de alguna manera, pues es un líder religioso, que es el Papa, que se atrevió a dar la siguiente aseveración. Él dijo que el fracaso de Cristo, hablando humanamente, fue su muerte. Y esto ya te mete en contexto de que esa persona no sabe nada de lo que está diciendo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que Cristo, su fracaso humanamente hablando,
es precisamente su muerte. O sea, eso es una locura total. La muerte de Cristo no fue un fracaso, fue el triunfo sobre la muerte y el pecado. Y es algo de lo que nosotros podemos ver cómo no les ha amanecido, ¿no? La revelación, la iluminación que viene a través del Espíritu Santo en sus vidas. La muerte de Cristo, vuelvo a repetir, no fue un fracaso, fue el triunfo sobre la muerte y el pecado. Esto fue evidente porque su resurrección fue el sello que certificó que Dios fue satisfecho mediante su muerte. Ahora, si nosotros miramos esto y comparamos con la afirmación que hace el Papa, pues de alguna manera podemos ver que está fuera de lugar su comentario, ¿no es cierto? O sea, si la muerte de Cristo fue un fracaso, Cristo tampoco hubiera resucitado, porque la muerte de Cristo, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que satisfizo la ira de la justicia de Dios. Entonces, la muerte de Cristo fue una victoria, no fue un fracaso como tal. Y vuelvo a repetir, es evidente debido a su resurrección, porque la resurrección de Cristo certificó que Dios fue satisfecho mediante su muerte. Vean lo que dice, por ejemplo, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escucha esto, por la sangre del pacto eterno. Vean cómo menciona que Dios de paz resucitó de los muertos a Jesús por la sangre del pacto. Ahora, hemos mencionado constantemente a lo largo del estudio que cuando la Biblia se menciona la sangre de Cristo, está hablando básicamente de la manera violenta en la que él murió, la manera sangrienta en la que él padeció. Entonces, cuando habla la Biblia de la sangre de Cristo, hace referencia a su muerte. Ahora observen otra vez lo siguiente. Dice que el Dios de paz lo resucitó de los muertos por el medio de su muerte. O sea, si la muerte de Cristo hubiera sido un fracaso, Dios no lo hubiera resucitado. Pero al haberlo resucitado, era la certificación y era el sello de que Dios había sido satisfecho a través de su muerte. O sea, la justicia de Dios fue satisfecha. Entonces, quiero que vean cómo el autor relaciona precisamente la muerte de Cristo con su resurrección. Ahora, vamos un poco más adelante. Nosotros hemos estado ya estudiando que la ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento y la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que estando Cristo en la cruz, una de las causas por la cual él murió no solamente fue por amor, sino hemos estudiado que también fue para satisfacer la justicia de Dios. Entonces, la ira de Dios se satisfizo a través de su muerte y de su sufrimiento. Esto implica que la maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida. ¿En dónde fue absorbida? En la persona de Cristo. Recordemos que nosotros hemos dicho que la ira de Dios se llevó a cabo, o sea, la ira de Dios se aplicó. A pesar de que ya sobre el pecador arrepentido no viene la ira de Dios, no implica que no haya sido aplicada. Fue aplicada en la persona de Cristo. Estando él en la cruz, él absorbió la ira de Dios sobre su persona. Entonces, esto nos deja ver que el precio del perdón fue totalmente pagado. Lo que la justicia demandaba por el pecado del ser humano fue totalmente satisfecho. La justicia de Dios, vimos la última vez hablando de la propiciación, fue totalmente vindicada en la cruz de Cristo. Entonces, esto es algo de lo que nosotros necesitamos recordar cuando estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que vemos es de que lo único entonces que quedaba para lograr lo que quedaba después del sacrificio de Cristo era una declaración pública de parte de Dios como señal de aprobación de lo que Cristo hizo, había sido aprobado por Dios. ¿Cuál fue la declaración pública que de alguna manera podemos ver, sino que Dios le levantó de los muertos a Jesús?
La resurrección de Cristo es la declaración pública de parte de Dios que lo que Cristo hizo en la cruz fue algo que Dios había aprobado, porque lo satisfizo. Y esto es algo importante que nosotros necesitamos ver, la resurrección de Cristo. Por eso Pablo, en el primer versículo que leíamos, dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, estaríamos muertos todavía, porque esto implicaría que la muerte y todo lo que se llevó a cabo en la cruz fue algo que no satisfizo la justicia de Dios, la demanda de Dios por el pecado. Pero al levantarlo de los muertos, fue una aprobación pública de que Dios había quedado satisfecho. Vean lo que dice Hechos 17:30, el 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, fíjate esto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué quiere decir dando fe? Miren, una de las reglas de hermenéutica, que es la segunda regla, dice que la palabra, una palabra, encuentra su significado alrededor de las palabras que la rodean. Por ejemplo, aquí fe. Fe, su significado básico viene del griego que es pistis, que significa creer. Pero aquí fe, dependiendo el contexto de las palabras que lo rodean, significa testimonio. Habla del testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a volver a leer los dos versículos, pero voy a mencionar la palabra testimonio para que sea más claro. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, hablando de Jesús, dando testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, una de las cosas que vemos es de que aquí la palabra fe no podemos interpretarla en su significado básico, ¿no? O sea, de pistis, de creer, porque cuando Dios levantó a Jesucristo de los muertos y cuando Él murió, o sea, automáticamente le dio fe a toda la gente, si lo interpretamos bajo el contexto básico de la palabra fe. O sea, ¿todos tuvieron fe? Pues claro que no, porque todavía los fariseos y saduceos pues buscaron de alguna manera negar la resurrección. Entonces, fe no puede interpretarse bajo su significado básico, sino fe, vuelvo a repetir, encuentra su interpretación la palabra de acuerdo a las palabras que rodean o las frases que rodean la palabra que estamos estudiando, en este caso la palabra fe. Aquí fe es más entendible como testimonio. Vuelvo a repetir el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo fue levantado de los muertos por Dios, es la aprobación de que lo que él había realizado había sido agradable y aceptable y aceptado delante de Dios. Por eso él dio testimonio. Todos estaban, todos de alguna manera, al ver su resurrección, era la evidencia de la veracidad de lo que Cristo vino a hacer y nos comunicó a través del mensaje del Padre. Entonces, de alguna forma, no hay persona que no pueda apelar a la ignorancia cuando esté delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a haber una persona que diga, es que yo no sabía que tú existías. Es que yo no sabía realmente que lo que pasó de la resurrección realmente fue cierto, ¿no? Por ejemplo, los fariseos, los saduceos que estaban ahí cerca alrededor de lo que giraba en torno a la resurrección, no pueden apelar a la ignorancia, porque ellos mismos, y esto es algo de lo que vemos acerca del punto tercero, que es la argumentación, que no lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo ellos, de alguna manera, cuando hablaron con los soldados romanos y dijeron, ¿sabes qué? Di
que de alguna manera vinieron sus discípulos de noche y se llevaron el cuerpo. O sea, al afirmar eso, estaban dando por asentado que el cuerpo no estaba en la tumba. O sea, realmente el cuerpo no estaba. Y ellos lo estaban viendo con sus propios ojos y querían cubrir ese detalle para poder negar la resurrección de Cristo. Pero el texto aquí es muy claro. Dios dio testimonio con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjate nada más, ¿eh? Esto es clave. Ahora bien, una de las cosas que vemos aquí en la resurrección es de que la resurrección no es el precio que fue pagado por nuestros pecados. Escuchen bien, la resurrección no fue el precio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la doctrina de la redención? Redención es la liberación mediante un pago establecido. Así lo definimos. La liberación mediante el pago, mediante un pago establecido. Pero la resurrección no fue el pago. El punto es que la resurrección aquí sí demuestra que la muerte de Jesús es un precio totalmente suficiente. ¿Qué quiero decir? Que la resurrección no fue el pago. Lo que fue el pago fue la muerte de Jesús para nuestra liberación y que la resurrección al final demostró que ese precio que fue la muerte de Cristo fue totalmente suficiente para nuestra libertad. ¿Por qué? Porque satisfizo la voluntad y la justicia de Dios. Qué increíble, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo aspecto que tiene que ver con el significado de la doctrina de la resurrección. En primer lugar, vamos a ver que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Vamos a ver un texto en primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vuelvo a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Escucha esto, por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el primer significado que encontramos nosotros de la resurrección? Que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Vamos a leer otro texto, el mismo texto, perdón, pero ahora en la nueva traducción viviente. Fíjense lo que dice. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Se acuerdan el primer texto que leímos? Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la resurrección de Cristo, de alguna manera, al ser algo que satisfizo al Padre, ahora, por medio de esa resurrección, nosotros podemos tener y tener acceso a la regeneración, al nuevo nacimiento. Porque este texto que acabamos de leer relaciona de una manera explícita la la resurrección de Jesús con nuestra regeneración o nuevo nacimiento, que al final de cuentas son sinónimos, regeneración y nuevo nacimiento. De manera que es por medio de la resurrección que Jesús ganó para nosotros, tenemos una nueva clase de vida. Escuchen lo que acabo de mencionar. Por medio de la resurrección de Jesús, ahora cada uno de nosotros como creyentes tenemos una nueva clase de vida que recibimos cuando nacemos de nuevo. Cuando Jesús resucitó, él obviamente tuvo un cuerpo distinto. Nosotros todavía, hablando de algo físico, lo vamos a tener en nuestra glorificación, pero también hemos entrado a recibir una nueva clase de vida a través de que hemos nacido de nuevo. Cuando Jesús llega con Nicodemo de noche, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Esa palabra nacer significa ser engendrado de lo alto. Y es precisamente esa semilla que Dios pone en nuestras vidas que produce fruto el nuevo nacimiento.
Y comenzamos a tener una nueva clase de vida. Efesios 2:10, algo que ya leímos. Efesios 2:10 dice que somos ahora nosotros poemas suya, poemas suyos. Dijimos incluso que la palabra ahí, hechura, viene de un término que es poema, donde en el castellano nosotros tenemos la traducción poema. Y nosotros de una manera alegórica decíamos, ¿cómo es un poema? Un poema es algo que rima, algo que tiene sentido. Ahora, cómo era nuestra vida antes de Cristo? Pues no tenía sentido, no rimaba, no tenía de alguna forma orden. Pero ahora en Cristo nuestras vidas ya tienen sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque experimentamos una nueva clase de vida que recibimos cuando nacemos de nuevo. Y todo esto viene por la resurrección de Cristo, ¿no? Por la palabra que de alguna forma nosotros vemos que la resurrección de Cristo certificó, como decíamos ahorita, la aprobación de Dios. Es por eso que Pablo en el libro de los Efesios menciona que Dios nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Fíjense lo que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate, y juntamente con Él nos resucitó. Esto es importante. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo. Colosenses 3:1 da por asentado que todo aquel que ha nacido de nuevo ha resucitado con Cristo. Dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, mira cómo ya da por un hecho que todo aquel que cree que ha nacido de nuevo, bueno, que cree para salvación, no quiero decir que cree que ha nacido de nuevo, sino que todo aquel que cree para salvación y que ha nacido de nuevo, Pablo da por un hecho que ha resucitado con Cristo. Y esto tiene mucho impacto, el hecho de que hemos resucitado con Cristo, porque escucha esto, la Biblia menciona que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que ahora opera en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, ese poder que levantó a Cristo y que de alguna manera lo levantó de los muertos, es el mismo que ahora opera en nosotros como creyentes. Mira lo que dice Efesios 1:19 y 20 en la Nueva Traducción Viviente. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. O sea, se está refiriendo a ti y a mí. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Es la obra del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que levantó al Señor de los muertos, el mismo que opera en el creyente. Esto quiere decir que no hay motivo por el cual de alguna forma no podamos tener victoria en nuestras vidas. Es verdad que muchas veces pudiéramos descuidar nuestra vida, pudiéramos caer en un letargo espiritual, en una apatía, en una indiferencia, en un desánimo, pero de alguna forma el Señor nos sostiene con el poder de su Santo Espíritu, que es el mismo poder con el que levantó a Jesús de los muertos, que si nosotros nos rendimos y nos entregamos al Señor y nos damos a Él genuinamente en esclavitud, Él sabe guardar la vida de sus santos, de sus hijos, de sus esclavos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Ahora, número 2, la resurrección de Cristo no solo asegura nuestra regeneración, sino también nuestra justificación. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora,
¿Qué relación tiene entonces la resurrección con la justificación? Es la misma, el mismo texto que leímos al inicio. Es el fundamento y la base. Si él no resucitó, implicaría que todo lo que él hizo no tiene validez. Implicaría que lo que Dios demandaba para satisfacer su justicia y lo que Dios demandaba para pagar el pecado no había sido cubierto. Y eso significaría que no hubiera una base legal en la cual ahora nosotros pudiéramos ser justificados, o sea, ser declarados justos, inocentes, ser colocados en la misma rectitud en la que Dios está. Por eso aquí menciona, y resucitando para nuestra justificación. Por eso lo que sostiene, uno de los pilares del cristianismo es la resurrección de Cristo. Algo que los primeros enemigos de la fe buscaban negar, que Cristo no había resucitado. Sin embargo, Él resucitó. Y una de las cosas que quiero aquí añadir es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida del comienzo de la iglesia cristiana a partir del libro de los Hechos, hay algo que necesitamos nosotros y quiero remarcar, que ellos empezaron a reunir el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Porque el domingo fue el día en el que Jesús resucitó. Y ellos empezaron a reunirse el día domingo de alguna manera para recordar y para, ¿cómo se puede decir? Para recordar y para celebrar la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada domingo nosotros? De alguna manera estamos celebrando que Cristo resucitó. Y esto es algo que nosotros necesitamos ser conscientes cuando vamos a la iglesia cada domingo. No vas a la iglesia a ver a tu compadre, a ver a tu amigo, a ver qué pasó del chisme, a ver cómo van a cantar, qué es lo que va a predicar el pastor, en el sentido morbosamente hablando, sino nosotros vamos a reunirnos los domingos para celebrar la resurrección de Cristo. Pero cuando una persona dice, voy a celebrar la resurrección de Cristo, pero no entiende la profundidad de su resurrección, pues lo va a hacer de una manera sin sentido. ¿Por qué? Porque lo va a hacer de una manera sin el entendimiento de lo que significó su resurrección. Pero cuando vamos y sabes lo que él hizo y que la resurrección de Cristo certificó la aprobación de Dios y que en base a eso, todo lo demás, la justicia de Dios, la propiciación, la redención, la justificación, es aplicada al creyente, a la persona arrepentida, encuentras gozo para celebrar que Cristo resucitó. Pero cuando ignoras todo eso, pues vas a llegar todo apático, todo indiferente. Pues si quieres levantas o no las manos, si quieres aplaudes o no, pero si entendiéramos las profundidades de las doctrinas bíblicas, no pararíamos de dar gracias a Dios, no solo los domingos, todos los días, por lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Ahora bien, una de las cosas que vemos, hablando de la relación entre la resurrección de Cristo con la justificación, es que ya no queda penalidad que pagar por el pecado. Cuando Cristo murió y estando Él en la cruz, Él dijo, consumado es. Esta frase, consumado es, se ha descubierto en la época primitiva que se ha encontrado en los papiros algunos conceptos que tienen que ver con esta frase consumado es y se aplica es un concepto contable que implica el hecho que ya no se debe nada. O sea, que había una deuda, pero que esa deuda había sido pagada, había sido liquidada, ya no hay por qué cobrarla, porque ya fue cubierto el pago. Entonces, cuando el Señor dice consumado es, implicaba que no queda más penalidad que pagar. Pero hay algunos que llegan a pensar que todavía tienen que trabajar porque la salvación también depende de uno y de alguna manera tengo que yo hacer obras, tengo que orar, tengo que leer, tengo que hacer esto, tengo que ayunar, tengo que ir a la iglesia y déjenme decirles, todo eso es bueno y todo eso lo debemos de hacer, pero todo eso es el resultado del nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos dividir dos cosas, antes de Cristo y después de Cristo.
Antes de Cristo, todo esto no cuenta para nuestra salvación. Después de Cristo sí cuenta para tener una relación y una comunión con nuestro Dios, pero no son un medio para salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la justificación, estamos diciendo que ya no queda penalidad que pagar por el pecado. Ya no hay, ya no había esa carga de la ira de Dios sobre aquella persona que se ha arrepentido. O sea, ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque hemos creído para salvación. Ya no hay más culpa ni deuda que pagar, porque hemos sido justificados. Y la justificación implica el hecho de que no hay culpa sobre nosotros. No hay culpa porque no hay delito que hayamos cometido. Fíjate lo que acabo de decir. No hay culpa porque no hay delito que hayamos cometido. Porque la justificación es una declaración legal. Esta persona es inocente. No ha hecho nada de lo que se le culpa. Fíjate qué doctrina tan más profunda. No es culpable porque no hay nada que se le pueda inculpar. Somos colocados en la rectitud de Dios. Todo ha quedado completamente pagado. No hay ninguna culpa sobre nosotros. Y es esto lo que se lleva a cabo cuando vemos acerca de la relación entre la resurrección de Cristo y su justificación, ¿no? Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Observen esto. Es algo que ya habíamos leído y dije que era importante. Juntamente con él nos resucitó. Ahora pensemos en lo siguiente. Si la resurrección de Cristo implicaba que todo lo que él había hecho había sido aprobado por Dios, entonces implica que la declaración de aprobación divina de Cristo es también su declaración de que nos aprueba a nosotros. Fíjate nada más, nos aprueba a nosotros. ¿Por qué? Porque también resucitamos juntamente con Cristo. O sea, hemos sido aprobados por Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es algo que de alguna forma debemos de tenerlo ahí presente. Ahora, ¿cómo podemos concluir esta doctrina? Podemos concluir de la siguiente forma o de la siguiente manera. Las exigencias de la ley están satisfechas por la vida y la muerte de Jesús, porque fue Jesús quien vivió de una manera que guardó la ley de Dios. Ha sido el único que no ha violado la ley de Dios. Y todo lo que exigía la ley quedaron satisfechas porque esa vida que llevó Jesús limpia, cuando él va a la cruz y está siendo crucificado, recordemos que hubo una doble imputación. Nuestras faltas y nuestros pecados se le atribuyeron a él, pero también esa vida justa que él llevó se nos atribuyó a nosotros. Y es ahí donde vemos que la exigencia de la ley están satisfechas precisamente por la vida y la muerte de Jesús. Por lo tanto, el pecado de todos nosotros han sido perdonados. Esto quiere decir entonces que el aguijón del pecado ha sido removido de nosotros. Aquellos que creemos en Cristo, no seremos sentenciados a muerte eterna, sino que seremos resucitados incorruptibles y heredaremos un cuerpo glorificado. Esto es algo maravilloso. La salvación de Dios no solamente se limitó a librarnos de una condenación eterna, sino que también nos provee de un equipo completo para estar con Él en la eternidad. Y es algo maravilloso las doctrinas fundamentales que hemos estado estudiando a lo largo de todo este curso del módulo 1 de la Escuela Bíblica, que tiene que ver con los fundamentos de la fe cristiana. Doctrinas que cada uno de nosotros como cristianos debemos de manejar y debemos de conocer. Entonces,
Hermanos, hemos llegado al final del módulo 1. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de mucha edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.